la noche en que la música y la memoria se encontraron. Era un domingo de esos que huelen a expectativa en la Ciudad de México. Los estudios de Televisa en San Ángel se iluminaban con el resplandor particular que solo tienen las grandes noches televisivas esas en las que el espectáculo trasciende lo meramente artístico y se convierte en parte de la memoria colectiva. El Sion de de voces, 25, estaba vestido para la ocasión luces doradas, que bañaban el escenario con calidez, arreglos florales, colocados con precisión casi ceremonial, y una atmósfera de celebración que se respiraba incluso detrás de cámaras. No era una noche cualquiera. Era una noche donde pasado y presente estaban destinados a encontrarse. En la sección destinada al equipo de las leyendas, dos figuras captaban todas las miradas: Lucero Ogasa León y Manuel Mijares. Expareja en lo personal, íconos indiscutibles en lo profesional, padres de una de las voces jóvenes más prometedoras del país. Ahí estaban sentados lado a lado, compartiendo la misma mesa bajo los mismos reflectores, regalando al público una postal insólita, la del respeto y la complicidad después de la tormenta. Para cualquier espectador casual, eran solo dos artistas más disfrutando de la competencia. Pero para los millones de mexicanos que los habían seguido desde aquel romance mediático en los años 90, pasando por su matrimonio, el nacimiento de sus hijos y finalmente su separación, verlos así siempre tenía un sabor especial. Era como asomarse a un álbum familiar que se niega a cerrar sus páginas. Y aunque no era la primera vez que coincidían en televisión después del divorcio, algo en el aire de esa noche era distinto. Se percibía un rumor invisible, como de capítulo que está por concluir o de círculo que de alguna manera está por cerrarse. El inicio del momento inesperado. Las luces bajaron un tono. El conductor anunció con solemnidad el segmento Raíces Familiares, un espacio diseñado para rendir tributo a los antecesores musicales de las nuevas generaciones. El público aplaudió de inmediato, sabiendo que el turno de Lucero Mijares, cariñosamente llamada Lucerito, estaba cerca. La música empezó a fluir. Los primeros acordes de El privilegio de amar llenaron el estudio como un eco familiar que atravesaba décadas. Y entonces apareció ella. Lucerito avanzó al centro del escenario con paso seguro. Su figura, un adolescente, irradiaba esa dualidad tan fascinante, la intensidad interpretativa heredada de su madre y la potencia vocal inconfundible de su padre. Una mezcla que no podía ser fruto del azar. Y cuando todos pensaban que el momento sería exclusivamente suyo, Manuel Mijares se levantó inesperadamente de su asiento. Con paso sereno se acercó a su hija y, sin que estuviera planeado, comenzó a cantar a su lado. El público estalló en gritos y aplausos. Lo que estaba ocurriendo no figuraba en el guión, pero era exactamente lo que esa noche necesitaba. Padre e hija, unidos por la música y la sangre, interpretaron juntos aquel tema que se había convertido en un himno para generaciones. Sus voces se entrelazaban con una naturalidad conmovedora, como si siempre hubieran estado destinadas a unirse en ese escenario. Desde su lugar, Lucero observaba en silencio. Sus ojos brillaban de orgullo maternal. No era solo una canción. Era un legado compartido, un puente invisible que unía el pasado, el presente y el futuro de su familia. Y el público lo entendía. Muchos en las gradas secaban discretamente sus lágrimas. Una intervención que no estaba en el guión. La última nota se desvaneció en el aire como un suspiro. El aplauso fue inmediato, largo, intenso. Lucerito abrazó a su padre con fuerza mientras las cámaras captaban cada detalle. El conductor se acercó para presentar la siguiente actuación, pero entonces sucedió lo inesperado. Lucero Ogasa León se puso de pie. Con un gesto elegante pidió el micrófono. La producción, sorprendida, dudó por un segundo, pero enseguida comprendió quién podría negarle la palabra a una de las artistas más queridas de México. El estudio entero guardó silencio. La cámara hizo un primer plano de su rostro. Había emoción contenida, sí, pero también esa firmeza de alguien que ha tomado una decisión. Lucero respiró hondo antes de hablar. Comenzó recordando pequeñas historias de familia, anécdotas, que parecían salidas de un álbum olvidado.
Relató cómo ensayaban en la sala de su casa mientras una Lucerito pequeñita se escondía detrás del sofá para imitarlos en secreto. Recordó aquellas veces en que grababan sus voces en cintas de casete, y Mijares fingía seriedad para que su hija creyera que todo era un ensayo profesional cuando en realidad contenía la risa para no delatarse. El público sonreía enternecido. Eran escenas íntimas que desarmaban la distancia entre la figura pública y la familia real. Desde su sitio Mijares también sonreía, pero en sus ojos brillaba ese destello húmedo que las cámaras astutas no dejaron escapar. Lucero siguió hilando recuerdos, las giras en las que compartían vuelos, las maletas cargadas de pañales, muñecas y auriculares. E incluso aquel día en que Mijares canceló una grabación importante solo para poder estar presente en el recital de preescolar de su hija. Era un relato sencillo y cercano, pero tenía la fuerza de lo auténtico. La escena que quedó grabada en todos. El estudio entero estaba suspendido entre emoción y nostalgia. No había guión que pudiera haber creado una escena como esa. Era la vida misma con sus giros y reencuentros presentándose ante millones de televidentes. Lo que había empezado como un programa de talentos se había transformado en un testimonio de familia, música y respeto. Y aquella noche quedó grabada no solo en la memoria de los espectadores, sino en la historia misma de la televisión mexicana. La noche en que la televisión mexicana se detuvo. Era domingo por la noche en la Ciudad de México y los estudios de Televisa en San Ángel parecían vibrar con un brillo distinto. Afuera el bullicio de la metrópoli seguía su curso habitual, pero dentro del foro el tiempo se detenía. El escenario de Juego de Voces 2025 resplandecía como pocas veces, cálidas luces, arreglos florales, meticulosamente colocados, un ambiente de gala que preparaba a todos para una velada histórica. Allí estaban sentados uno junto al otro dos figuras que han marcado generaciones enteras, Lucero Hogaza León y Manuel Mijares. No eran solo artistas, eran símbolos. Dos voces que en su tiempo unieron caminos no solo en lo profesional sino en lo personal, formando una familia que el público mexicano sintió como suya. Y esa noche, el destino parecía empeñado en recordarles, y recordarnos que hay lazos que ni el paso de los años ni las decisiones de vida logran deshacer del todo. El público presente en el foro lo sabía. Los millones que seguían la transmisión desde casa lo intuían. Lo que estaba por suceder no sería simplemente televisión, sería memoria. El agradecimiento inesperado. La velada transcurría con normalidad hasta que después de una interpretación conmovedora de Lucerito y Mijares, ocurrió lo impensado. Lucero, de pie, pidió el micrófono. No estaba en el guión, no formaba parte del plan de producción, pero nadie osó negárselo. Porque todos entendieron en ese preciso instante que algo profundo estaba a punto de revelarse. La cámara la enfocó en primer plano. Y allí, con voz serena pero cargada de emoción, Lucero pronunció palabras que se clavaron en la memoria colectiva. Hoy frente a todos quiero decirte gracias. Gracias por ser el hombre que nunca falló en lo importante. El silencio en el estudio fue absoluto. No era la artista hablando. Era la mujer, la madre, la compañera de un tramo vital que aún resonaba en su presente. Mijares bajó la cabeza. Sus ojos, que tantas veces habían mirado al público con seguridad, ahora se humedecían con lágrimas silenciosas. No había dramatismo, no había exageración. Era la vulnerabilidad sincera de un hombre expuesto por un agradecimiento que no esperaba, pero que quizás necesitaba escuchar. Lucero continuó con voz suave pero firme. Aunque lo nuestro cambió, mi admiración por ti nunca se fue. Y si nuestra hija brilla hoy es por lo que sembramos juntos. Las palabras estallaron en el aire como un eco que no se podía ignorar. El público respondió con una ovación espontánea, un aplauso que parecía no terminar nunca. El abrazo que dijo más que 1000 canciones. Y entonces sucedió lo que nadie en el foro olvidará jamás. Lucerito, con lágrimas en los ojos, se levantó de su asiento y caminó hacia sus padres. En medio del escenario, bajo los reflectores, los tres se fundieron en un abrazo. No hubo beso romántico entre Lucero y Mijares. No hubo guiños de reconciliación amorosa.
Lo que presenciamos fue algo más raro, más valioso, un respeto auténtico, un vínculo inquebrantable, una lección viva de que el amor puede transformarse y seguir siendo amor aunque adopte otra forma. En el panel, Yuri, testigo privilegiada, tomó discretamente la mano de Emanuel en señal de complicidad. Hasta los compañeros de profesión entendían que estaban presenciando un momento irrepetible. El conductor con sabiduría dejó que el silencio hablara. A veces el silencio es el mejor narrador. Una historia sin rencores. Durante la pausa comercial el público murmuraba emocionado. Muchos recordaban la separación de la pareja sin escándalos, sin insultos, sin batallas públicas. Una rareza en el mundo del espectáculo. Y ahora lo que veían era la evolución natural de esa dignidad, agradecimiento sin rencores, memoria compartida y frutos que seguían floreciendo. El programa continuó, pero ya nada era igual. Algo invisible se había roto y al mismo tiempo algo se había reparado. Las miradas entre Lucero y Mijares eran más frecuentes, más limpias, como si aquellas palabras hubieran derribado el último muro que quedaba entre ellos. El cierre de la noche llegó con los primeros acordes de 4 veces amor. Nadie lo planeó, nadie lo pidió, pero ambos se levantaron y junto a su hija cantaron a 3 voces. Fue el broche perfecto, no solo una canción, sino una metáfora viva de lo que eran ahora 3 voces distintas, un mismo legado. La verdadera lección. Entre bastidores el ambiente era reverente. Técnicos, artistas y familiares se acercaban a ellos con respeto, conscientes de que habían presenciado algo que trascendía lo televisivo. Los productores sonreían sabiendo que tenían oro puro para las audiencias, pero lo más valioso no eran las vistas ni los titulares que ya se cocinaban en redacciones y redes sociales. Lo más valioso había quedado suspendido en el aire del foro, una lección. Porque aquella noche de Juego de Voces 2025 demostró que una historia de amor no necesita terminar en reconciliación romántica para seguir siendo una historia de amor. Que el verdadero final feliz a veces no es volver a ser pareja, sino aprender a ser familia de otra manera. Una noche que quedará en la memoria colectiva. Era domingo por la noche en la Ciudad de México. El aire mismo parecía cargado de expectación, como si la capital supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los estudios de Televisa en San Ángel brillaban con una intensidad inusual, envueltos en luces, cámaras y la efervescencia que solo se respira en las grandes transmisiones en vivo. En el corazón del set, el escenario de Juego de Voces 2025 deslumbraba con cada detalle: flores estratégicamente colocadas, luces que pintaban el ambiente en tonos dorados y plateados, y una atmósfera que oscilaba entre la competencia y la celebración. Pero esa noche lo que ocurrió allí fue mucho más que espectáculo. Esa noche fuimos testigos de un capítulo inesperado en la historia de Lucero y Manuel Mijares. Un reencuentro bajo los reflectores. Ahí estaban ellos, sentados lado a lado como integrantes del equipo de las leyendas, Lucero Hogaza León y Manuel Mijares, ex esposos, 2 íconos indiscutibles de la música en español, padres de una de las voces jóvenes más prometedoras del presente, Lucero Mijares. A simple vista parecían 2 artistas profesionales, compartiendo un mismo espacio con elegancia y cordialidad. No era la primera vez que coincidían frente a las cámaras. Después de su separación eso ya había ocurrido antes. Pero quienes han seguido sus vidas, quienes los vieron enamorarse, casarse, cantar juntos, formar una familia y luego despedirse con dignidad, sabían que esta ocasión era distinta. En el aire se respiraba algo más. Un presentimiento, casi un susurro colectivo de que estábamos por presenciar un momento irrepetible. El momento de la hija. Uodi de la hija. Las luces se atenuaron. El conductor anunció un segmento especial, el dedicado a las raíces familiares. El público se acomodó en sus asientos anticipando lo que vendría. Y entonces ocurrió. Lucero Mijares. Lucerito avanzó hacia el centro del escenario. Los primeros acordes de El privilegio de amar comenzaron a sonar, y allí estaba ella, una mezcla perfecta de sus padres. La intensidad interpretativa heredada de su madre, la potencia vocal incuestionable de su padre.
El público se estremeció cuando inesperadamente Manuel Mijares se levantó de su asiento y la acompañó. No estaba planeado. Nadie lo esperaba. Pero padre e hija cantaron juntos aquel tema emblemático que había marcado generaciones. Las voces se entrelazaron con una armonía imposible de ensayar. Era la genética misma cantando. Y mientras eso ocurría, Lucero observaba desde su lugar con los ojos llenos de orgullo. La interpretación arrancó lágrimas en el público. Había algo profundamente conmovedor en ver cómo una herencia musical se transmitía en vivo de padres a hija frente a millones de testigos. Una confesión inesperada. La canción terminó. El público explotó en aplausos. Lucerito abrazó a su padre con fuerza y las cámaras captaron cada detalle. Parecía que el segmento había concluido cuando algo totalmente inesperado sucedió. Lucero se puso de pie. Pidió el micrófono con un gesto tranquilo pero decidido. La producción sorprendida no tuvo más remedio que entregárselo. No estaba en el guión. Pero ¿quién iba a negarle la palabra a una de las figuras más queridas del país? La cámara la enfocó en primer plano. Y allí, con voz serena y ojos brillantes, Lucero comenzó a hablar. No habló de canciones, ni de competencia. Habló de recuerdos. De cómo ensayaban en casa mientras la pequeña Lucerito se escondía detrás del sofá para imitarlos. De los cassettes grabados en noches improvisadas. De la vez que Mijares dejó una grabación importante solo para asistir al festival escolar de su hija. El público sonreía conmovido. Mijares desde su asiento sonreía también, pero con lágrimas contenidas. Y entonces llegó la frase que detuvo el tiempo en el estudio. Hoy frente a todos quiero darte las gracias. Gracias por ser el hombre que nunca falló en lo importante. Las lágrimas de Mijares. El impacto fue inmediato. Mijares bajó la cabeza. Su rostro fue captado en detalle por las cámaras. No eran lágrimas dramáticas, no había exageración. Era el llanto discreto de alguien sorprendido por un gesto de gratitud inesperado. Lucero continuó. Aunque lo nuestro cambió, mi admiración por ti nunca se fue. Y si nuestra hija brilla hoy es porque lo que sembramos juntos sigue dando fruto. El público explotó en aplausos. Era imposible no conmoverse. Yuri, que también formaba parte del panel de leyendas, tomó la mano de Emanuel como si quisiera sostener el momento en silencio. Era evidente lo que presenciaban no era un montaje, era verdad, pura y simple. El abrazo que hizo historia. Lucerito, con lágrimas en los ojos, se levantó de su asiento. Avanzó hacia sus padres. Y allí, frente a millones, los tres se abrazaron en el centro del escenario. No hubo beso entre los exesposos, no hubo ningún gesto que pudiera malinterpretarse como reconciliación romántica. Lo que vimos fue algo más raro, más valioso, el testimonio vivo de que el respeto y el cariño verdadero sobreviven incluso a la separación. El eco de la noche. El conductor, consciente de lo especial del momento, dejó que el silencio se extendiera. El público aplaudía de pie. El estudio entero se había transformado en un santuario de emoción pura. Minutos después el programa regresó a su dinámica normal. Pero ya nada era igual. Los ojos de Lucero y Mijares se buscaban con más frecuencia, con menos barreras. Cuando llegó el turno de 4 veces Amor, ambos se levantaron sin que nadie se los pidiera. Cantaron junto a su hija a 3 voces como una familia que sigue unida de otra manera. Y así cerró la noche, no como un show televisivo más, sino como una lección. Lo que quedó en el aire. Al día siguiente, los titulares dominaron todos los medios. Lucero agradece públicamente a Mijares. Las lágrimas que conmovieron a México. Una lección de respeto, más allá del divorcio. Las redes sociales ardían. Algunos especulaban con una reconciliación. Otros celebraban lo que realmente había ocurrido, un acto de gratitud sincera. Y lejos del ruido mediático en su habitación de hotel, Lucero despertó con paz. Por fin había dicho lo que llevaba años guardando. Que más allá del matrimonio, más allá de las canciones, más allá de los titulares, había algo inquebrantable. La admiración por el hombre que fue su compañero, y que nunca falló en lo esencial, ser un padre presente. La lección final.
Y así aquella noche quedó marcada como una de las más memorables de la televisión mexicana. Una noche que nos recordó algo que muchas veces olvidamos, que las historias de amor no siempre terminan en reconciliaciones, que a veces el verdadero final feliz está en aprender a agradecer, a respetar, a caminar separados, pero con la frente en alto y el corazón tranquilo. Lucero y Mijares, en Juego de Voces, 2025. Era domingo por la noche en la Ciudad de México. El aire cargado de expectativa recorría cada calle que conducía hacia San Ángel, donde los estudios de Televisa se vestían de gala para una de las transmisiones más esperadas del año, Juego de Voces 2025. Los reflectores iluminaban el acceso principal como si fueran faros en medio de la gran ciudad. Decenas de autos se detenían frente al estudio dejando bajar a invitados especiales, artistas y personalidades del mundo del espectáculo. Afuera un grupo de fanáticos aguardaba con pancartas ansiosos por ver a sus ídolos entrar. Dentro del escenario resplandecía luces cálidas, arreglos florales estratégicamente colocados y pantallas gigantes que prometían una noche inolvidable. Pero aquella velada traía consigo algo que ni la producción había anticipado, un momento capaz de convertirse en historia de la televisión mexicana. El reencuentro en escena. En un costado, sentados como integrantes del equipo de las leyendas, se encontraban Lucero Hogaza León y Manuel Mijares. Dos íconos de la música latina, dos artistas que habían compartido un matrimonio, hijos, escenarios, y que ahora, años después de su separación, se mostraban juntos serenos frente a millones de espectadores. Lucero impecable con un vestido sobrio y elegante que realzaba su característico cabello castaño. Mijares con su porte relajado, traje perfectamente entallado y esa mirada tranquila detrás de sus gafas. A simple vista parecían dos colegas que coincidían en un programa de talentos. Pero quienes conocían su historia, quienes habían vivido a través de ellos aquel romance de novela, su boda soñada, el nacimiento de sus hijos y finalmente su separación, sabían que cada gesto entre ellos escondía un significado mucho más profundo. No era la primera vez que coincidían en público desde su divorcio. Ya antes habían compartido conciertos y escenarios. Pero aquella noche había algo distinto en el aire, una tensión amable, como si todos intuyeran que estaban a punto de presenciar algo que iría más allá del espectáculo. El privilegio de amar. El conductor anunció un segmento especial dedicado a las raíces familiares. El público rompió en aplausos anticipando lo evidente. El turno de Lucero Mijares Hogaza, la hija de ambos, conocida cariñosamente como Lucerito. La joven apareció en el escenario con paso firme, irradiando frescura y talento. Los primeros acordes de El privilegio de amar llenaron el estudio y con ello se desató la sorpresa de la noche. Mijares se levantó de su asiento y caminó hacia su hija. Nadie lo esperaba. No estaba en el guión, pero el momento parecía exigirlo. Padre e hija comenzaron a cantar juntos y de inmediato el público quedó atrapado por la magia de esa unión. La potencia heredada de Mijares se fundía con la dulzura juvenil de Lucerito en una armonía perfecta. Las cámaras mostraban a Lucero desde su asiento, observando con ojos brillantes, orgullosa, conmovida, incapaz de ocultar su emoción. Era más que música. Era historia, era legado. Un puente invisible entre generaciones, entre lo que fue y lo que venía. Cuando la última nota se apagó, el estudio estalló en aplausos, algunos con lágrimas en los ojos. Lucerito abrazó a su padre con fuerza. Era un instante íntimo pero compartido con millones. El micrófono inesperado. Cuando parecía que el conductor retomaría la dinámica para anunciar la siguiente actuación, algo rompió el protocolo. Lucero se puso de pie. Pidió el micrófono con un gesto amable pero firme. La producción, sorprendida, accedió. No estaba en el guión, pero ¿quién podía negarle la palabra a una de las figuras más queridas de México? La cámara la enfocó en primer plano. Su mirada tenía emoción contenida, pero también determinación. El público guardó silencio absoluto. Y Lucero comenzó a hablar. Palabras que nadie esperaba. Recordó pequeñas anécdotas de su vida con Mijares. Los ensayos improvisados en casa cuando su hija los imitaba desde detrás del sofá.
Las noches de gira con pañales y muñecas viajando junto a los micrófonos y auriculares. El día en que él pospuso una grabación importante solo para asistir al festival escolar de su pequeña Lucerito. El público sonreía con ternura. Mijares desde su lugar contenía lágrimas. Las cámaras lo captaron con los ojos vidriosos, incapaz de ocultar lo que sentía. Y entonces Lucero pronunció las palabras que marcarían la velada. Hoy frente a todos quiero darte las gracias. Gracias por ser el hombre que nunca falló en lo importante. El silencio en el estudio se volvió aún más intenso. Los ojos de Mijares brillaron, y discretas lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. No había actuación, no había guión. Era la vida misma expuesta ante millones. Un abrazo para la historia. Lucerito, conmovida, se levantó de su asiento y caminó hacia sus padres. Los tres se fundieron en un abrazo en el centro del escenario. No hubo beso romántico ni gestos de reconciliación sentimental. Lo que el público presenció fue quizás algo más raro y valioso: respeto genuino, un amor transformado que sobrevivía en otra forma. Las cámaras lo captaron todo. El público estalló en aplausos, algunos lloraban. Y en los hogares de México miles de familias comentaban emocionadas lo que acababan de ver. El día después, al amanecer, los titulares ya lo confirmaban: Lucero y Mijares, el momento más emotivo de la televisión mexicana. Las redes sociales hervían. Los hashtags sobre ellos se mantenían en tendencia desde la madrugada. Los programas de espectáculos dedicaban horas a analizar cada gesto, cada palabra, cada lágrima. Unos hablaban de respeto. Otros soñaban con reconciliación. Pero lo cierto era que lo ocurrido trascendía cualquier categoría fácil. Era simplemente la demostración de que el amor puede transformarse en respeto eterno, en gratitud, en vínculo inquebrantable. Un gesto silencioso. Mientras tanto, lejos de las cámaras, Mijares caminaba solo por Polanco, sin ocultarse, sin prisa. Se detuvo en un puesto de flores, compró margaritas blancas y se sentó en una banca del Parque Lincoln. No explicó para quién eran. Quizás para Lucero. Quizás para su hija, o tal vez para sí mismo como un tributo íntimo a lo vivido. Nadie lo supo. Y tal vez ahí residía la grandeza de ese gesto. La enseñanza. Lo ocurrido aquella noche en Juego de Voces 2025 no fue un espectáculo más. Fue una lección silenciosa transmitida en vivo. Que el verdadero final feliz no siempre es volver al pasado. Que a veces la felicidad está en seguir caminos separados pero paralelos, en agradecer sin rencores, en recordar sin resentimientos, en celebrar lo vivido y en transformar el amor en respeto. Las reverberaciones del respeto. Lo ocurrido en Juego de Voces 2025 no se quedó únicamente en el set de San Ángel ni en los hogares que lo presenciaron en vivo. El eco de aquella noche viajó más allá de la televisión, más allá de los titulares inmediatos. Se transformó en un fenómeno cultural y emocional que puso en pausa a un país acostumbrado a ver rupturas llenas de rencores y reconciliaciones forzadas para alimentar al espectáculo. En los días posteriores, los programas de la mañana desde Hoy hasta Venga la Alegría se volcaron a repasar la historia completa. El noviazgo público que convirtió a Lucero y Mijares en la pareja favorita de México. Aquella boda televisada en 1997 que literalmente detuvo al país con audiencias históricas que aún se recuerdan. El nacimiento de sus hijos, momentos familiares que los medios siguieron con fascinación. Y por supuesto su separación en 2011, discreta, sin escándalos, con una dignidad que los diferenciaba del resto de la farándula. Verlos juntos en ese escenario agradeciéndose públicamente, llorando, sin miedo a mostrarse vulnerables. No solo fue una sorpresa, fue un símbolo de madurez y de respeto convertido en espectáculo involuntario. El fenómeno en redes. Las redes sociales, como era de esperarse, convirtieron lo sucedido en tendencia. Pero ocurrió algo inesperado. Parejas separadas y divorciadas comenzaron a compartir sus propias historias usando el hashtag como Lucero y Mijares. Hombres y mujeres narraban cómo después del dolor habían logrado construir relaciones sanas con sus exparejas por el bien de los hijos
o simplemente por respeto a lo vivido. Lo que nació como un gesto televisivo entre dos artistas terminó siendo un catalizador para conversaciones más profundas sobre el perdón, la transformación del amor y la posibilidad de una tercera vía. Ni la idealización romántica ni el resentimiento eterno, sino el respeto mutuo. Psicólogos, terapeutas de pareja y especialistas en comunicación fueron invitados a distintos foros televisivos. Muchos coincidieron en un país donde las narrativas suelen dividir las relaciones en blanco o negro. Ejemplos como el de Lucero y Mijares mostraban una alternativa rara vez celebrada, el amor que se transforma en gratitud y respeto duradero. La nueva protagonista. En medio de ese huracán mediático, hubo alguien que sin buscarlo quedó en el centro de todo: Lucero Mijares Ogasa, la hija. Hasta entonces, aunque ya despuntaba en su carrera musical, había mantenido un perfil relativamente bajo. Pero de pronto la prensa quería su versión. ¿Qué sentía al ser el puente viviente entre dos de las figuras más queridas del espectáculo mexicano? ¿Cómo había vivido ese momento en el escenario cuando sus padres, entre lágrimas y palabras, demostraban respeto mutuo frente a todo un país? Lucerito, con la madurez precoz que la caracterizaba, decidió callar. No dio entrevistas. No acudió a programas de espectáculos. Solo subió una imagen a sus redes. Una foto tomada tras bastidores, mostrando únicamente sus manos entrelazadas con las de sus padres. Ni rostros ni palabras. Solo un texto breve. Gratitud. La publicación sencilla y silenciosa se convirtió en una de las más compartidas del año en México. No hacía falta ninguna explicación. Esa fotografía resumía todo lo que las palabras no podían: tres personas unidas por lazos indestructibles, más allá de etiquetas y categorías. El ruido baja, el mensaje queda. Como ocurre con todo fenómeno mediático, el furor fue descendiendo. Nuevos escándalos, nuevas series, nuevos trending topics ocuparon la atención del público. Pero algo había cambiado. Lucero y Mijares ya no eran vistos solo como dos exparejas célebres que mantenían una relación cordial. A ojos del público, se habían convertido en símbolos de una forma de amor más madura y realista. El amor que reconoce lo vivido, que agradece lo compartido, y que aunque no vuelve al romanticismo, se transforma en algo igualmente profundo: respeto, memoria y cariño. La televisión mexicana, habituada a historias de reconciliaciones dramáticas y triángulos amorosos de telenovela, había presenciado algo insólito: el poder del silencio, del agradecimiento sincero, del llanto contenido que no busca rating, sino que surge del alma. 3 meses después, Horizontes. Con el paso de los meses, los protagonistas retomaron sus vidas. Lucero lanzó su nuevo álbum Horizontes, una colección de canciones que hablaban de transformación, del paso del tiempo, de la gratitud por lo vivido. Ella insistía en que había sido grabado antes de aquel programa. Sin embargo, muchos críticos no pudieron evitar leer entre líneas y encontrar en ciertos versos ecos de aquella noche con Mijares. Particularmente en una canción titulada Lo que queda, donde entonaba: no es lo que perdimos, lo que cuenta al final, sino lo que supimos conservar. Era un guiño consciente. ¿Una coincidencia lírica? Nadie lo sabía con certeza, pero el público lo interpretó como una confesión velada, una manera artística de procesar lo vivido. La enseñanza que perduró. Al final, Juego de Voces 2025 no solo ofreció un momento televisivo emotivo, se convirtió en un espejo cultural donde la gente reflexionó sobre sus propias historias, sobre cómo el amor puede cambiar de forma sin perder su valor. Porque aquella noche, Lucero y Mijares demostraron que la verdadera madurez no consiste en negar lo vivido, ni en romantizar el pasado, sino en mirarlo con gratitud y seguir adelante unidos por lo esencial. Lucero y Mijares. El eco de una nueva forma de amor. Era inevitable lo ocurrido. En Juego de Voces 2025 había marcado un antes y un después en la manera en que México veía a Lucero y a Manuel Mijares. Pero lo sorprendente no fue únicamente el impacto inmediato, sino la forma en que semanas y meses después
Las ondas de aquel momento seguían expandiéndose como círculos que se forman en el agua tras lanzar una piedra. Mijares una voz con nuevas grietas de luz. Mientras Lucero se refugiaba en la promoción de Horizontes Mijares, emprendía una gira por América Latina. En países como Colombia, Chile y Argentina, los boletos se agotaban en cuestión de días. El público que abarrotaba los auditorios era una mezcla peculiar los incondicionales que lo habían acompañado por décadas, y una nueva generación, que gracias al viral televisivo había descubierto en él algo más que un cantante de los 90. Lo curioso es que Mijares no mencionaba jamás lo ocurrido con Lucero en sus conciertos. No hacía falta. Bastaba escuchar su voz en El privilegio de amar para darse cuenta de que algo había cambiado. La crítica comenzó a hablar de una vulnerabilidad inédita de un intérprete que ahora no temía dejar escapar una grieta en su voz, un temblor que lejos de restarle fuerza lo hacía más humano. Un periodista argentino resumió así la experiencia. Antes Mijares cantaba como quien domina un escenario. Ahora canta como quien ha hecho las paces con su historia. Y eso conmueve más que cualquier perfección técnica. Lucerito de hija de ídolos a creadora de oportunidades. En paralelo, la carrera de Lucero Mijares Ogasa vivía su propio impulso. El fenómeno mediático la había puesto en el centro de todos los titulares, pero ella tomó una decisión audaz: no permitir que su nombre quedara atado únicamente a la historia de sus padres. Con apenas 20 años, presentó oficialmente su iniciativa Armonías, un proyecto destinado a llevar educación musical a zonas marginadas del país. Instrumentos reciclados. Clases gratuitas, talleres de canto en comunidades con pocos recursos. Eso era lo que realmente quería que la gente asociara a su nombre. Cuando los periodistas insistían en preguntar por el abrazo de sus padres, ella desviaba el foco con naturalidad hacia los niños de Armonías. Lo importante no es lo que ocurrió en un escenario televisivo. Explicaba con calma. Lo importante es lo que podemos hacer con lo que inspiró ese momento. Esta madurez impropia de alguien de su edad fue vista por críticos y admiradores como la prueba viviente de la cocrianza exitosa que Lucero y Mijares habían construido a lo largo de los años. Una nueva complicidad. Entre bastidores lejos de los reflectores amigos cercanos, notaban algo distinto. La comunicación entre Lucero y Mijares había cobrado una fluidez renovada. Ya no eran solo padres compartiendo decisiones escolares, ahora se consultaban sobre proyectos artísticos, sobre conciertos, incluso sobre entrevistas que pudieran rozar de manera indirecta su historia compartida. El público pudo ver esa complicidad en Monterrey, cuando Mijares en pleno concierto invitó de sorpresa a Lucero a subir al escenario. No hubo discursos innecesarios ni sentimentalismos ensayados. Simplemente comenzaron a cantar juntos algunos de sus duetos clásicos. La prensa pudo haber explotado el momento con titulares sensacionalistas, pero sorprendentemente eligió otra ruta. El diario Reforma encabezó su crónica con un título que se volvió referencia a Mijares y Lucero, el arte de la colaboración postmatrimonial. Más que la especulación romántica, lo que interesaba era la madurez del gesto, la calidad musical de dos leyendas, que a pesar de todo seguían encontrando armonía al unirse en una canción. Un nuevo modelo cultural. Lo que empezó como un instante televisivo se había convertido en un referente cultural. Terapeutas familiares reportaban un fenómeno curioso. Cada vez más parejas en proceso de separación llegaban a consulta pidiendo algo insólito. Queremos terminar como Lucero y Mijares. En un país donde el divorcio seguía cargado de estigmas, ellos habían ofrecido un modelo alternativo. No todo final debía estar marcado por el resentimiento. Podía haber respeto, podía haber gratitud, podía haber incluso colaboración. El especial navideño. Televisa, consciente del fenómeno, hizo lo que mejor sabe hacer: buscar cómo capitalizarlo. Pero Lucero y Mijares pusieron condiciones claras: nada de preguntas sobre su vida privada, nada de intentos de romantizar lo que ya estaba claro que no era. El acuerdo derivó en algo histórico: un especial navideño benéfico transmitido el 15 de diciembre de 2005.
Allí, más que revivir su historia personal, compartieron anécdotas profesionales, cantaron clásicos y recaudaron fondos para distintas causas sociales. La química entre ellos fue tan natural que el público sintió lo mismo que en Juego de Voces, la comodidad de dos personas que habían encontrado su sitio en la vida. En uno de los momentos más memorables del programa, Mijares tomó la palabra y, con la serenidad de quien ha aprendido a ver el pasado con otros ojos, dijo: «Creo que el verdadero éxito no está en mantener relaciones perfectas, sino en transformarlas cuando necesitan cambiar». Lucero, con esa sonrisa tranquila que la define, completó la idea. Y en recordar siempre que lo importante no es qué etiqueta tiene la relación, sino el respeto con que la vivimos. El legado. Lo que había empezado como un instante improvisado en un reality show de talentos, había terminado convertido en una lección colectiva. Una enseñanza transmitida no con discursos, sino con gestos. Una lágrima silenciosa. Un abrazo compartido. Unas palabras de gratitud. El amor entre Lucero y Mijares no volvió a ser romántico, pero sí se transformó en algo más difícil de lograr y más poderoso de mantener: un amor convertido en respeto inquebrantable. Lucero y Mijares. El arte de transformar el amor. No hubo abrazos teatrales, ni miradas forzadas buscando un titular fácil. Lo que millones presenciaron aquella noche de diciembre no fue un truco televisivo, ni un libreto secreto preparado por productores. Fue algo más sutil, más raro, más profundo: dos adultos que habían aprendido la lección más difícil del amor humano. La lección de que amar no siempre significa aferrarse, sino también aprender a soltar con dignidad. Que el respeto verdadero no consiste en revivir lo que ya no es, sino en honrar lo que fue y proteger lo que permanece. El rating del especial navideño transmitido en horario estelar superó todas las expectativas, pero el verdadero impacto no se midió en cifras. Lo valioso estaba en lo intangible: el eco que dejó en la conversación colectiva. Por una noche, México se permitió hablar de respeto, de gratitud, de segundas formas de amor, que no necesitan disfrazarse de romance para ser auténticas. Una cena que lo cambió todo. Al terminar la transmisión, lejos de los reflectores, Lucero organizó algo que para cualquier familia parecía ordinario, pero que para ellos representaba un triunfo. Una cena casera. Platos sencillos preparados en su propia cocina, risas compartidas sin miedo a cámaras ocultas, conversaciones sin doble intención. Lo extraordinario no fue el menú ni la decoración, sino esa normalidad construida con paciencia durante años. Una normalidad que costó silencios, duelos y decisiones conscientes de elegir la paz sobre el resentimiento. En medio de la velada, Lucerito se sentó al piano y, casi sin proponérselo, comenzó a cantar. Su padre la acompañó con los acordes de una balada clásica. Su madre los observaba sonriente. Y alguien, quizá un miembro de la familia, quizá un asistente, tomó una fotografía sin pensar demasiado en ello. Esa imagen, publicada meses después en las memorias de Lucero, capturaba algo más grande que tres figuras públicas. Era el retrato de un hogar emocional reconstruido. Una familia que había aprendido a sobrevivir a la tormenta y seguir existiendo de otra manera. De escándalo a referente cultural. Lo ocurrido en Juego de Voces 2025 pasó de ser un clip viral a convertirse en referente cultural en toda América Latina. No por lo romántico, no por lo melodramático, sino porque mostró algo inusual: que un vínculo amoroso puede transformarse en respeto profundo, sin extinguirse por completo. Los medios buscaron explicaciones. Había una fórmula. Algún pacto secreto. Terapia. Acuerdos ocultos. La realidad era otra. No había habido milagros, solo decisiones pequeñas y constantes. Preferir la gratitud al reproche. Recordar lo sembrado en lugar de lamentar lo perdido. Y sobre todo, poner a su hija por encima de las heridas. La entrevista que despejó dudas. 5 años después, en una entrevista conjunta, lo explicaron con la transparencia que el público agradecía. «No hay un secreto extraordinario», dijo Lucero. «Solo entendimos que lo que vivimos juntos era demasiado valioso para dejar que se convirtiera en amargura».
Mijares completó con su serenidad característica. Creo que ayudó no forzar una amistad inmediata. Nos dimos tiempo, respetamos el proceso. Lo que tenemos hoy no es una continuación de nuestro matrimonio. Es una relación distinta con bases nuevas. El eco en la sociedad mexicana. Lo que había empezado como un instante televisivo se convirtió en un punto de referencia en la vida real. Universidades comenzaron a citar el caso en clases de psicología y sociología. La UNAM, en un estudio publicado en 2028, habló incluso del efecto Lucero Mijares. Constató cómo su ejemplo había cambiado la percepción del divorcio en México, sobre todo entre los jóvenes, quienes ya contemplaban la posibilidad de separaciones respetuosas, sin verlas como fracaso. Las series y telenovelas, siempre espejo de la sociedad, también empezaron a mostrar parejas separadas que se respetaban y colaboraban alejándose del viejo cliché de o vuelven o se odian. Un gesto más fuerte que 1000 titulares. Quizás la imagen más reveladora no fue la del programa, ni la ovación del público, ni los titulares de los periódicos. Fue un gesto cotidiano. Mijares sosteniendo la puerta del coche para que Lucero y su hija entraran primero al salir de Televisa. Ese detalle, captado por un fotógrafo al azar, decía más que cualquier declaración pública. Era el reflejo de décadas de respeto cultivado, de cortesía sencilla, de un cariño transformado que ya no necesitaba etiquetas. La lección final. Hoy, años después, aquel episodio sigue recordándose como uno de los momentos más humanos de la televisión mexicana. Porque demostró que el verdadero amor no siempre termina en reconciliación romántica. A veces el final feliz se encuentra en otra forma: el respeto, la gratitud, la complicidad que permanece, aunque el romance se haya ido. La canción invisible de Lucero y Mijares. El punto culminante de todo este fenómeno cultural no ocurrió en un concierto multitudinario, ni en un programa televisivo de máxima audiencia. Llegó de una forma más inesperada, casi íntima, a través de un libro. Una prestigiosa editorial mexicana, consciente de la enorme repercusión que aquel instante televisivo había generado, contactó a Lucero y a Manuel Mijares para proponerles escribir un volumen conjunto. La respuesta inicial fue un rotundo no. Ambos eran extremadamente cuidadosos con los límites entre lo público y lo privado. Durante años habían protegido esa frontera para no convertir su historia familiar en mercancía. Pero con el tiempo comprendieron algo: su ejemplo estaba teniendo un efecto positivo, inspirando conversaciones nuevas en todo México y en comunidades hispanas de Estados Unidos y Latinoamérica. Si su vivencia podía servir como mapa para otras parejas, valía la pena dejar un testimonio. Eso sí, con una condición innegociable: el libro no sería un recuento morboso de su matrimonio ni de su separación, sino una reflexión profunda sobre los principios universales que cualquier pareja famosa o anónima podía aplicar para transitar el cambio de una relación. Caminos Paralelos. Así nació Caminos Paralelos, publicado en 2027. Desde su lanzamiento se convirtió en bestseller, no solo en México, sino en toda América Latina. El formato era original: capítulos escritos de manera alternada, casi como un diálogo íntimo. Una página con la voz de Lucero, otra con la de Mijares, relatando experiencias desde perspectivas distintas pero complementarias. En esas páginas hablaron del perdón como proceso y no como instantánea. Contaron de la cocrianza después del divorcio, del arte de honrar el pasado sin quedar atrapados en él y del esfuerzo constante por transformar la herida en gratitud. Lucero escribió en un pasaje que se volvió célebre: no construimos esta relación desde la perfección, sino desde la terquedad de intentarlo cada día. Hubo lágrimas, hubo silencios prolongados. Hubo meses donde la única comunicación posible era a través de terceros. Pero lo importante fue la decisión compartida: no dejar que el dolor tuviera la última palabra. Mijares respondió en otro fragmento con su estilo sobrio y directo. El respeto no nació de inmediato. Fue un trabajo paciente. Como una canción que necesita varias versiones antes de sonar bien, nuestra relación se fue afinando con los años hasta que logramos esa armonía distinta pero real. El libro no trataba de vender un modelo perfecto,
sino demostrar la verdad que el respeto no surge mágicamente, sino que se construye a base de elecciones pequeñas repetidas una y otra vez. Un eco más allá del espectáculo. Lo sorprendente fue la recepción. El texto no se convirtió solamente en lectura obligada para parejas en proceso de separación, sino también para matrimonios estables que buscaban comprender cómo sostener la inevitable transformación de un amor a lo largo de las décadas. En universidades, se citaba como referencia en cursos de psicología de las relaciones y sociología de la familia. Terapeutas familiares lo recomendaron en consultas privadas, y en redes sociales circuló una reseña que se volvió viral. Este no es un libro sobre cómo terminar bien. Es un libro sobre cómo permitir que las relaciones evolucionen con dignidad dentro o fuera del marco romántico tradicional. La nueva generación toma la palabra. 7 años después de aquella noche, en Juego de Voces 2025, la herencia de Lucero y Mijares se manifestó de la manera más contundente. Durante un concierto benéfico en el Auditorio Nacional, su hija Lucerito Mijares, ya convertida en artista por derecho propio, interrumpió brevemente la presentación para hablarle al público. Con la voz firme y los reflectores iluminando su rostro, declaró: «Mucha gente me pregunta cómo es crecer con padres separados, que se respetan tanto. Mi respuesta siempre es la misma. Para mí no es extraordinario. Es simplemente lo que aprendí que puede ser el amor cuando trasciende las categorías». El público enmudeció un instante y luego estalló en aplausos. Entre ellos, Lucero y Mijares no podían contener las lágrimas. No era solo orgullo por la carrera de su hija, sino el reconocimiento de que habían legado algo más valioso que cualquier canción, un modelo de respeto y dignidad para una nueva generación. La canción invisible. Aquella noche, mientras las notas finales del concierto se desvanecían en el aire del Auditorio Nacional, quedó claro que la verdadera obra maestra de Lucero y Mijares no figuraba en ningún álbum. No estaba en El privilegio de amar ni en Soldado del amor. Era una melodía invisible compuesta de gestos pequeños de gratitud compartida, de decisiones tomadas en silencio. Una canción hecha de respeto mutuo y de la capacidad de transformar lo que una vez fue romance en algo quizás más maduro, más difícil, pero también más duradero. De momento televisivo a lección cultural. Lo que comenzó como un instante improvisado en un programa de televisión, terminó convirtiéndose en una lección cultural para todo un país. En una sociedad que suele reducir el amor a dos extremos, estar juntos para siempre o separarse en enemistad, Lucero y Mijares mostraron un tercer camino, el del amor que se transforma. Su historia fue incorporada en estudios académicos, inspiró series de debates y hasta un cambio en la narrativa de las telenovelas que comenzaron a mostrar exparejas capaces de convivir con dignidad en lugar de enemistarse sin remedio. El fenómeno que había comenzado como un instante improvisado bajo los reflectores de Juego de Voces 2025 no terminó ni con la publicación de Caminos Paralelos, ni con los discursos memorables en el Auditorio Nacional. En realidad, aquello fue apenas el punto de partida de una cadena de repercusiones que seguirían expandiéndose en los años siguientes. A los 2 años de la publicación del libro, la Universidad Nacional Autónoma de México organizó un ciclo académico titulado Nuevas formas de vínculos del mito romántico al respeto evolutivo. En las conferencias, terapeutas familiares, sociólogos y psicólogos citaban constantemente a Lucero y Mijares como un caso paradigmático. No se hablaba ya de ellos únicamente como artistas, sino como ejemplo cultural. Los alumnos debatían: ¿es posible separar sin destruir? ¿Qué significa el amor cuando cambia de forma? ¿Cómo influye el respeto de los padres en la identidad de los hijos? Las respuestas encontraban eco en miles de hogares mexicanos, donde parejas jóvenes y adultas compartían reflexiones frente a la mesa familiar. Lucerito, mientras tanto, comenzaba a escribir su propia historia artística. Tras varios años de preparación vocal y escénica, lanzó su primer álbum como solista, Raíces y Alas. El título no fue casual, raíz como símbolo de lo heredado de sus padres, alas como metáfora de su propio vuelo. Las canciones, en su mayoría de autoría compartida con jóvenes compositores de su generación,
exploraban temas de identidad, resiliencia y autenticidad. Uno de los sencillos, Lo que somos, se convirtió en himno para miles de jóvenes que crecían en familias no tradicionales. En entrevistas, Lucerito respondía con aplomo: yo crecí con el ejemplo de que una familia no se mide por etiquetas, sino por el respeto y el amor que la sostienen. Ese es el mensaje que quiero transmitir. El eco no se detuvo en México. En Argentina, Chile, Colombia y España, programas de debate televisivo retomaban la historia de Lucero y Mijares como ejemplo de cómo las figuras públicas pueden influir positivamente en la cultura emocional de una sociedad. En Estados Unidos, comunidades latinas comenzaron a invitar a Lucero Mijares, hija, a foros juveniles. Allí ella hablaba de la importancia de conciliar tradición y modernidad, de valorar los orígenes familiares sin quedar atrapados en ellos. 5 años después del famoso especial navideño, se produjo un evento inesperado. Durante los Latin Grammy de 2030, Lucero y Mijares coincidieron en Las Vegas. Ninguno sabía que la producción tenía preparada una sorpresa, una sección homenaje titulada La banda sonora de nuestras vidas. La orquesta comenzó a tocar los acordes de El privilegio de amar. La cámara enfocó a ambos. El público estalló en aplausos. Mijares sonrió. Lucero tomó aire. Y sin necesidad de palabras caminaron hacia el escenario. No había guión, no había ensayo, pero lo que ocurrió esa noche quedó en la memoria colectiva. Cantaron juntos como en los viejos tiempos, y cuando la canción terminó no hubo beso ni gesto romántico. Hubo un abrazo largo, limpio, lleno de gratitud. Lucerito, presente en la ceremonia, se unió a ellos y el escenario se iluminó con 3 generaciones de un legado musical y humano irrepetible. Los años pasarían, y aquel efecto Lucero Mijares quedaría registrado no solo en los archivos televisivos, sino en la forma en que millones de personas entendieron sus propias relaciones. El verdadero legado no fueron los discos ni los ratings, ni siquiera el libro. Fue algo mucho más invisible y poderoso haber demostrado que el amor puede transformarse sin desaparecer, que la dignidad puede ser un lenguaje universal, y que los caminos paralelos también pueden conducir a un mismo horizonte. El domingo por la noche del año 2025, millones de hogares mexicanos encendieron el televisor casi con la misma naturalidad con la que respiran. No era una noche cualquiera. Juego de Voces, el programa de talentos musicales que había conquistado el prime time de Televisa, llegaba a una de sus emisiones más esperadas. En los pasillos de los estudios de San Ángel, se respiraba un aire eléctrico como si las paredes mismas comprendieran que algo fuera de lo común estaba a punto de ocurrir. El escenario brillaba con luces cálidas. Los arreglos florales parecían cuidadosamente orquestados para transmitir solemnidad y frescura al mismo tiempo, y el público, compuesto por fanáticos invitados especiales y periodistas acreditados, esperaba con expectación. Aquella era una de esas noches en que la televisión se transformaba en un ritual colectivo. Y allí estaban ellos, Lucero Hogaza León y Manuel Mijares. 2 nombres que por sí solos evocaban décadas de música, aplausos y recuerdos compartidos en el imaginario mexicano. No solo eran artistas, eran símbolos vivos de una era. Compartían la mesa de las leyendas, ese espacio reservado para las figuras consagradas que acompañaban a los talentos emergentes. Para cualquier espectador ocasional, el cuadro podía parecer rutinario: 2 cantantes veteranos sentados uno junto al otro, intercambiando sonrisas cordiales, aplaudiendo con profesionalidad cada número. Pero para quienes conocían su historia, su noviazgo transmitido casi como un cuento de hadas, la boda televisada en 1997 que paralizó al país, el nacimiento de sus hijos, la posterior separación en 2011, llevada con una dignidad insólita en el mundo del espectáculo, la imagen contenía mucho más. Cada mirada, cada gesto entre ellos, estaba cargado de significados invisibles, de recuerdos compartidos que ningún guión televisivo podría fabricar. La producción había preparado un segmento especial titulado Raíces Familiares. La idea era sencilla pero poderosa,
Los nuevos talentos rendirían homenaje a sus influencias y figuras inspiradoras. Y todos sabían que en ese bloque, la joven Lucero Mijares Ogasa Lucerito, para los afectos, tendría su momento estelar. La joven apareció en escena con paso firme, irradiando esa mezcla de frescura y aplomo que caracteriza a quienes han crecido bajo reflectores, pero que no se dejan devorar por ellos. Vestía con sencillez elegante sin artificios excesivos. La música comenzó a sonar los acordes inconfundibles de El privilegio de amar. El público estalló en aplausos incluso antes de que sonara la primera estrofa. Esa canción himno generacional no era solo una melodía. Era la memoria viva de un país, la banda sonora de miles de historias de amor, y ahora sería interpretada por la hija de quienes la habían inmortalizado. Pero lo inesperado sucedió. Mijares se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. No estaba programado, nadie en producción lo había anticipado, pero el momento lo pedía. El público contuvo la respiración consciente de que asistía a algo irrepetible. Padre e hija comenzaron a cantar juntos. Las voces se entrelazaban con naturalidad sorprendente. La potencia grave de él y la frescura cristalina de ella formaban una armonía que trascendía lo musical. Era sangre, era herencia, era historia viva manifestándose en el presente. Desde su asiento, Lucero observaba en silencio con una sonrisa que no lograba ocultar la emoción desbordada en sus ojos. Para ella no era simplemente una interpretación televisiva, era el eco de años de esfuerzo, de ensayos caseros, de risas familiares, de sacrificios invisibles, que desembocaban en ese instante de plenitud. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el estudio entero se levantó en aplausos. El conductor del programa, ya listo para anunciar la siguiente actuación, se detuvo. Había algo en la atmósfera, algo intangible pero poderoso que lo obligó a frenar. Entonces ocurrió lo impensado. Lucero pidió el micrófono. No estaba en el guión. Los productores intercambiaron miradas nerviosas en la cabina de control, pero nadie se atrevió a negarle la palabra. La cámara la enfocó en primer plano. Había serenidad en su voz, pero también un temblor sutil que delataba la carga emocional del momento. Comenzó a hablar. Recordó pequeños detalles de su vida compartida con Mijares, los ensayos improvisados en la sala de su casa, mientras su hija se escondía detrás del sofá para imitarlos. Las grabaciones caseras en cassettes, donde él fingía seriedad para que la niña creyera que todo era profesional, aunque en realidad moría de risa por dentro. La audiencia reía con ternura, reconociendo en esas anécdotas la humanidad de dos figuras que tantas veces parecían lejanas e inalcanzables. Mijares sonreía, pero en sus ojos se asomaba un brillo húmedo. La cámara captó cómo poco a poco aquella sonrisa se convertía en emoción contenida. Lucero continuó. Habló de las giras familiares, de los viajes con muñecas y pañales en el mismo avión, donde también cargaban auriculares y partituras. Evocó el día en que Mijares pospuso una grabación importante solo para asistir al recital de preescolar de Lucerito. Y entonces, con voz firme y quebrada a la vez, pronunció la frase que nadie olvidaría. Hoy, frente a todos, quiero decirte gracias. Gracias por ser el hombre que nunca falló en lo importante. El silencio fue absoluto. La respiración contenida de miles de personas parecía sincronizarse con el compás invisible de esas palabras. Mijares bajó la cabeza. Lágrimas discretas comenzaron a descender por su rostro. No había dramatismo excesivo, no era actuación. Era un llanto genuino, íntimo, expuesto ante millones. Lucerito, desde el escenario, no pudo contenerse. Caminó hacia sus padres y, sin pedir permiso a la producción ni a las cámaras, los abrazó a ambos. Allí en el centro iluminado del set, se fundieron en un abrazo triple. El público explotó en aplausos. Algunos lloraban abiertamente. Las redes sociales, aunque fuera del estudio, comenzaron a encenderse con comentarios en tiempo real. No hubo beso entre Lucero y Mijares. No hubo insinuación romántica. Lo que se presenció fue quizás algo más raro y más valioso: el respeto profundo, el reconocimiento sincero, la complicidad que había sobrevivido a los años y a las transformaciones inevitables. Ese instante quedó grabado no solo en las cámaras,
sino en la memoria colectiva. A la mañana siguiente, los titulares lo confirmarían: algo extraordinario había ocurrido en la televisión mexicana. Pero lo más importante de aquella noche no fue lo que se dijo ni siquiera lo que se cantó. Fue lo que quedó flotando en el aire, la certeza de que el amor en todas sus formas puede transformarse sin desaparecer. Que a veces la verdadera grandeza no está en permanecer juntos, sino en seguir caminando por caminos paralelos, que nunca dejan de estar conectados por lo vivido. La noche de Juego de Voces 2025 quedó grabada en la memoria de millones como un momento irrepetible. Pero para Lucero Mijares Ogasa, Lucerito, aquel episodio fue algo mucho más íntimo. No era solo el espectáculo televisivo, ni la ovación atronadora, ni siquiera las lágrimas discretas de su padre. Era la validación de un camino propio, de una voz que empezaba a resonar más allá de los apellidos que la precedían. Desde pequeña, Lucerito había crecido entre partituras y camerinos, entre luces de escenario y conversaciones de músicos que debatían sobre tonalidades, arreglos y ensayos interminables. Para ella lo extraordinario era cotidiano: quedarse dormida en brazos de una niñera, mientras sus padres ensayaban un dueto, despertarse con los ecos de una orquesta, afinando al otro lado de la pared, ver cómo el aplauso del público podía transformar el cansancio de una gira en pura energía. Pero con ese entorno privilegiado llegaba también un peso invisible. La constante comparación, la expectativa perpetua, la pregunta tácita: ¿será tan buena como ellos? Mucho antes de que millones la vieran en televisión, Lucerito ya había comenzado a experimentar la dualidad de su camino. Por un lado estaba la niña común que amaba comer tacos al pastor con sus amigos, que reía a carcajadas viendo caricaturas y que peleaba con su hermano por el control de la televisión. Por otro estaba la joven heredera de 2 dinastías musicales, observada, juzgada y medida bajo la sombra de figuras monumentales. En sus primeros intentos de cantar en público, las críticas no tardaron en llegar. «Solo está allí porque es hija de…», murmuraban algunos. Otros la defendían, reconociendo en su voz un timbre particular, cálido y potente. Pero la duda siempre flotaba en el aire. Lucerito aprendió desde temprano que cada nota que interpretaba llevaba consigo un juicio doble. No solo debía cantar bien, debía demostrar que no era un eco, sino una voz propia. Contrario a lo que muchos pensaban, nada en su preparación era fácil. Lucerito entrenaba su voz con la misma rigurosidad que cualquier aspirante anónimo. Lecciones de técnica vocal, ejercicios de respiración, horas frente al piano, repitiendo escalas hasta la exasperación. Lucero, su madre, le repetía una y otra vez: el talento abre la puerta, pero la disciplina es lo que te permite cruzarla. Mijares, con su característico tono sereno, añadía: no basta con emocionar en un escenario. Necesitas constancia para sobrevivir a la industria. Y aunque las palabras de sus padres estaban cargadas de verdad, también eran recordatorios de la montaña que debía escalar. Después de aquella noche, la noche en Juego de Voces, todo cambió. De repente los titulares no hablaban solo de Lucero y Mijares, sino también de ella. La hija que une a 2 leyendas, rezaban algunos. Lucerito, voz propia o eco heredado, cuestionaban otros. Las entrevistas se multiplicaban. Los productores de televisión la buscaban. Las marcas querían asociar su imagen fresca y juvenil a campañas publicitarias. El mundo parecía abrirle las puertas de par en par. Pero en el silencio de su habitación, Lucerito enfrentaba preguntas más profundas. ¿Hasta qué punto ese reconocimiento era por su talento? ¿Y hasta qué punto era por ser la hija de…? ¿Podría construir un camino que no dependiera eternamente de la nostalgia por la historia de sus padres? Semanas después del famoso programa, en medio de una tarde tranquila en la casa familiar, Lucerito recibió una visita que marcaría un punto de inflexión. Era Mariana Durán, una periodista cultural reconocida por su seriedad y profundidad distinta de los cronistas de espectáculos habituales. «He entrevistado a tus padres muchas veces», le dijo con una sonrisa franca, «pero hoy quiero escucharte a ti». La conversación, lejos de centrarse en el escándalo o en los titulares, giró en torno a la música misma. Mariana le preguntó sobre sus influencias, sobre lo que sentía al interpretar canciones que habían marcado generaciones,
sobre sus aspiraciones más allá de los escenarios. «Quiero que me conozcan por mis canciones, no por mis apellidos», confesó Lucerito en un momento de sinceridad. Aquella entrevista se publicó días después bajo el título «Lucerito entre la herencia y la autenticidad». El texto capturaba la esencia de una joven que, aunque consciente de su legado, deseaba con todas sus fuerzas ser valorada por su propio arte. Movida por esa determinación, Lucerito comenzó a trabajar en silencio en un proyecto personal. No lo anunció en redes sociales, no lo compartió con la prensa. Solo lo sabía un pequeño círculo de confianza. Escribía letras inspiradas en su propia experiencia, melodías que mezclaban el pop con matices de música tradicional mexicana, como si buscara un puente entre lo que había recibido y lo que quería ofrecer. En esas composiciones, hablaba de identidad, de expectativas de libertad. Una de sus letras decía: «No soy reflejo ni sombra, soy la luz que elijo ser». Era su forma de responder no con discursos, sino con música. El impacto de Juego de Voces no se limitó al territorio nacional. Videos del emotivo abrazo entre Lucero Mijares y su hija circularon por toda América Latina. En Argentina, en Colombia, en Chile, los noticieros dedicaban segmentos a comentar la familia que conmovió a México. Mensajes de jóvenes. Llegaba a las redes de Lucerito: «Gracias, me inspiras a seguir cantando, aunque todos digan que no puedo. Tu historia me recuerda que no importa de dónde vengamos todos, merecemos una oportunidad». Ese eco internacional inesperado para ella le mostró que su voz podía resonar más allá de las comparaciones familiares. El verdadero desafío llegó cuando fue invitada a participar en un festival de nuevos talentos en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Allí no habría cámaras de televisión favoreciendo el relato ni la compañía de sus padres en el escenario. Sería ella sola frente a un público exigente y un jurado de críticos reconocidos. La noche de la presentación, mientras se maquillaba en un camerino modesto, respiró profundamente recordando los consejos de su madre y la serenidad de su padre. Cuando salió al escenario, el murmullo del público la envolvió como un océano. Cantó una canción inédita compuesta por ella misma. La letra hablaba de caminar entre gigantes sin perder la propia voz. Cada verso parecía un manifiesto, cada nota un acto de afirmación. Al terminar, el silencio del auditorio duró apenas unos segundos antes de transformarse en una ovación poderosa. No era la ovación a la hija era el aplauso a una artista que comenzaba a brillar por mérito propio. Esa noche, al regresar a casa, Lucerito miró su reflejo en el espejo. No vio la sombra de sus padres, ni la expectativa de un público voraz. Vio a una joven en construcción, sí, con dudas y miedos, pero también con una voz auténtica que empezaba a abrirse camino. La historia apenas comenzaba. Y aunque el eco de la herencia siempre la acompañaría, ella había dado el primer paso hacia algo más grande: convertirse en el puente entre el legado de ayer y las voces del mañana. El eco de aquel festival en el Teatro Metropolitan había sido ensordecedor. Los titulares coincidían: Lucerito ya no es la hija es una artista en su propio derecho. La prensa cultural celebraba su autenticidad, mientras que los programas de entretenimiento intentaban arrastrarla hacia la narrativa fácil, la joven que redimía la historia de sus padres. Pero con el reconocimiento llegó también la sombra inevitable de la crítica despiadada. En las redes sociales, donde cada triunfo suele despertar admiración y resentimiento en dosis iguales, comenzaron a circular comentarios crueles. Canta bien, pero sin los apellidos nadie la escucharía. Bonita voz, pero nada extraordinario. La joven, apenas en sus 20 años, descubría lo que su madre le había advertido desde niña: el escenario es generoso, pero la opinión pública puede ser implacable. Un mes después de su presentación en el Metropolitan, un blog sensacionalista publicó un artículo con un titular venenoso: Lucerito privilegios, disfrazados de talento. El texto insinuaba que su participación en el festival había sido arreglada gracias a contactos de sus padres. El rumor se propagó rápidamente. Algunos medios serios lo ignoraron, otros lo replicaron sin verificar. En cuestión de días, el nombre de Lucerito volvió a ser tendencia, esta vez acompañado de acusaciones de nepotismo.
Para una joven que había trabajado con tanto esfuerzo por ser reconocida por su propio mérito, aquello fue un golpe devastador. En medio de la tormenta, Lucerito buscó refugio en las voces que siempre habían sido su brújula. Una noche, sentada en la cocina familiar con una taza de té, se desahogó con su madre. «Mamá, ¿de qué sirve esforzarme si siempre van a decir que todo me lo dieron ustedes?» Lucero la miró con ternura, recordando sus propios inicios bajo los reflectores. «Mi niña, el ruido siempre estará allí. A mí me dijeron que era una cara bonita sin voz. A tu padre lo acusaron de cantar demasiado clásico para la juventud. El tiempo fue la única respuesta, y lo será también para ti». Horas después, en una llamada telefónica con su padre, recibió otro consejo. «No respondas con enojo, hija. Responde con canciones. Que la música hable más fuerte que cualquier titular». Siguiendo esa intuición, Lucerito decidió no emitir comunicados de prensa ni desmentidos oficiales. En lugar de eso, se encerró en el estudio de grabación con un pequeño equipo de jóvenes productores independientes lejos de las disqueras tradicionales. De ese proceso nació su primer EP titulado Raíces y Alas. Un trabajo honesto, crudo, sin adornos innecesarios. Canciones que hablaban de crecer bajo miradas ajenas, de buscar la propia voz, de equivocarse y volver a intentar. La canción principal, Soy mi propia voz, se convirtió en un himno para muchos jóvenes, que como ella luchaban por definirse frente a las etiquetas heredadas. El lanzamiento no fue tipi, acompañado de grandes campañas de mercadotecnia. No hubo anuncios espectaculares en avenidas principales, ni entrevistas en programas de horario estelar. Todo se hizo de manera orgánica a través de plataformas digitales y presentaciones íntimas en foros pequeños. Contra todo pronóstico, el público respondió con entusiasmo. En YouTube los comentarios se llenaban de frases como «Ahora entiendo por qué decían que tiene lo suyo» o «Me hizo llorar porque habla de lo que yo siento». En TikTok, fragmentos de sus canciones comenzaron a viralizarse como fondo para videos de jóvenes contando sus propias luchas personales. Lo que había empezado como un rumor de nepotismo se transformaba lentamente en una ola de apoyo genuino. Meses después, Lucerito recibió una invitación para presentarse en un festival internacional de música emergente en Buenos Aires. Allí compartiría escenario con artistas de distintos países, todos con historias de esfuerzo y búsqueda de autenticidad. La noche de su actuación frente a un público que no tenía ninguna obligación de aplaudirla por apellidos o nostalgias familiares, cantó Raíces y Alas. Al terminar, el silencio del auditorio se transformó en una ovación que la sorprendió hasta las lágrimas. Era la confirmación que tanto había anhelado su voz. Podía tocar corazones incluso lejos de México, donde su historia familiar era poco conocida. De vuelta en la Ciudad de México, Lucerito visitó a sus padres por separado. A su madre le llevó una flor como símbolo de gratitud. A su padre un cuaderno con letras escritas durante sus giras. Ambos la recibieron con orgullo silencioso. Para ellos el verdadero logro no era la fama ni los titulares, sino ver a su hija encontrar su camino sin perder la esencia. «Has creado tu propio lenguaje», le dijo Mijares con una sonrisa serena. «Has demostrado que no necesitas ningún apellido para brillar», añadió Lucero abrazándola con fuerza. Los años siguientes consolidaron a Lucerito como una voz propia dentro de la música latinoamericana. Nunca dejó de cargar con el peso de sus apellidos, pero aprendió a transformarlo en trampolín en lugar de cadena. Su historia, nacida de un momento televisivo inesperado, terminó convirtiéndose en una lección cultural más amplia, que el amor puede transformarse en respeto, que los legados no son prisiones, y que cada generación tiene el derecho y el deber de escribir su propia melodía. La verdadera canción de los Mijares y de los Hogaza no era aquella que sonaba en discos de oro o en estadios llenos. Era la invisible, la que se transmitía de corazón a corazón, de padres a hija de hija al mundo. Un canto de respeto, gratitud y autenticidad, que seguirá resonando mucho después de que las luces del espectáculo se apaguen.